Muy buenos días. Estamos a martes 13 del 2020. Hasta da miedo el día de hoy, ¿verdad? El 13 de octubre de 1955 muere Manuel Ávila Camacho, presidente de México de 1940 a 1946. Manuel Ávila Camacho nació en Teciutlán, Puebla, en 1897, el tercero de los 9 hijos de Manuel Ávila Castillo, de ocupación arriero. Ávila Camacho cursó su educación primaria en el Liceo Teciuteco. Con el estallido de la Revolución, la familia se vio obligada a abandonar su pueblo natal para establecerse en Puebla, donde se agudizaron sus problemas económicos. Finalmente, se instalaron en la Ciudad de México, y ahí, Manuel continuó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Siendo todavía un adolescente, Manuel Ávila Camacho se unió a la revolución para pelear contra el gobierno de Victoriano Huerta en la Sierra de Puebla. También se unieron a los rebeldes sus hermanos Maximino y Rafael. En apenas 6 años, Manuel Ávila Camacho alcanzó el grado de coronel y se le destinó al Estado Mayor de Lázaro Cárdenas, jefe militar del estado de Michoacán y después gobernador de la entidad. Cárdenas y Ávila Camacho se hicieron entonces buenos amigos. Durante los años de la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, Manuel combatió a los católicos en Michoacán y Jalisco. Mientras tanto, Maximino también peleaba contra los cristeros, pero su actitud era justamente la contraria a la de su hermano. Quemaba pueblos y pasaba por las armas a los rebeldes. Manuel Ávila Camacho alcanzó el grado de general de brigada después de combatir a los rebeldes escobaristas en 1929 bajo el mando de Lázaro Cárdenas. En 1932 fue designado jefe militar de Tabasco y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de Guerra y Marina. Mientras tanto, su hermano Maximino se convirtió en gobernador de Puebla en 1937, donde ejerció el poder con su acostumbrada arrogancia y mano dura. Al acercarse las elecciones presidenciales de 1940, se vislumbraron 2 posibles candidatos del PRM como posibles sucesores de Lázaro Cárdenas. El primero era Francisco J. Mújica, mentor de Cárdenas, hombre de izquierda, radical, y el segundo era el moderado y conciliador Manuel Ávila Camacho. Contra todo pronóstico, el presidente Cárdenas optó por Ávila Camacho, a pesar de su poca experiencia en el ámbito político. A Maximino no le cayó muy bien la designación de Manuel. Lo consideraba débil, fácilmente manipulable por Cárdenas y creía tener más derecho que él por ser su hermano mayor. Desde su campaña, Manuel Ávila Camacho comenzó a atenuar el radicalismo cardenista. Las elecciones, sin embargo, se celebraron con violencia hacia los numerosos seguidores del candidato opositor, Juan Andreu Almazán, y sin duda el aparato oficial recurrió al fraude. Declarado vencedor, Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1940. El nuevo presidente declaró que era creyente, lo que le valió la crítica de la izquierda y de intelectuales como Daniel Cosío Villegas. Quizás era cálculo político, pero tal vez cumplía sinceramente el último deseo de su madre, que él y sus hermanos no persiguieran a la iglesia. En su gabinete coexistieron diversas facciones, tanto cardenistas como revolucionarias y Ávila camachistas. Con rapidez se ocupó de conciliar entre los bandos y tranquilizar al país de cara a un conflicto mayor, la Segunda Guerra Mundial. El 13 y 14 de mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron a los buques petroleros mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro. 8 días después, México declaró la guerra a las potencias del Eje. Apelando a la unidad nacional en estas circunstancias, Ávila Camacho reunió ante la multitud en el balcón de Palacio Nacional a todos los expresidentes vivos. La política económica de Ávila Camacho, acorde con la de los países aliados, aportó materias primas para la producción de materiales de guerra y recibió a cambio maquinaria, tecnología y créditos. En ello se fincó la industrialización del país. También con motivo de la guerra logró establecer un pacto con los obreros, que se alejaron de huelgas y manifestaciones. Durante los años de su gobierno floreció la industria cinematográfica mexicana, que vivió su época de oro. En su sexenio se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de Cardiología, el Hospital Infantil y el Fondo de Cultura Económica. La red carretera se amplió, lo mismo que las redes de correos y telégrafos. En cuanto a la política agraria, aunque se siguieron fraccionando latifundios, no fueron tantos ni tan extensos como los de la época cardenista. Buena razón para ello era la crisis que enfrentaban muchos de los ejidos creados por su predecesor. Cuando se acercaban las siguientes elecciones presidenciales, Maximino Ávila Camacho, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, creyó que había llegado su momento. Al darse cuenta, sin embargo, de que Miguel Alemán Valdés le estaba ganando la carrera, lo llamó fascineroso en un banquete y amenazó con asesinar. Pero no pudo hacer nada. En circunstancias que siempre parecieron sospechosas, quizá envenenado, Maximino murió en febrero de 1945.
Manuel Ávila Camacho entregó la presidencia a Miguel Alemán en 1946. Se retiró de la vida política y, acompañado de su esposa, llevó una intensa vida social, cuyo centro era su rancho La Herradura. Falleció en octubre de 1955. Continuamos con la tarea diaria del día de hoy, 13 de octubre. Hoy también es el Día Mundial de la Visión, para que me investiguen qué es eso, ¿sale? ¿De qué trata el Día Mundial de la Visión? Vas a quitar 23 centenas y 16 decenas a 7,587. Hay que tener en cuenta que nos están diciendo 23 centenas, o sea, las centenas, ¿cuánto valen? Una centena tenemos claro que nos vale 100, y las decenas, 16 decenas, una decena nos vale 10. Entonces debemos de empezar a multiplicar. ¿Por qué? Porque no nada más tenemos una. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, en mi primer paso, si me dicen que tengo 23 centenas, voy a multiplicar 23 por lo que equivale la centena, o sea, 100. Para saber mi primer resultado, 23 por 100. En mi segundo resultado está sencillísimo, ustedes ya lo saben, si me dice 16 decenas y las decenas valen 10, pues voy a multiplicar 16 por 10. Ya que tengo mis dos resultados, a estos dos resultados le voy a restar el número total. ¿Cuál era mi número total? 7,587, ¿verdad? Bueno, a mis dos resultados que me acaban de salir, los voy a restar al 7,587, o sea, 7,587 menos lo que me salió de lo que multipliqué por 100, y a eso le voy a restar lo que me salió que multipliqué por 10. Nos vamos duro y tendido con matemáticas, ángulos por doquier. Ya habíamos visto un poquito el tema de lo que eran las rectas y los ángulos. Bueno, vamos a repasar un poquito las rectas. Recuerden que tenemos las rectas paralelas, que son las que nunca se cortan, que a pesar de que se vayan por el infinito, jamás se van a terminar cruzando. Las rectas perpendiculares, que son las que se terminan cortando en algún punto y forman ángulos de 90 grados. Y las rectas secantes que se cortan en un punto en común. Y pues obviamente puede ser en el ángulo que quieran, ¿verdad? Es la única que se diferencia de entre rectas perpendiculares y secantes. Bueno, en mi actividad número 1 me dice: Fernanda colocó escuadras como se muestra y trazó las rectas de colores. Ustedes van a dibujar esas escuadras en su cuadernito y se van a fijar precisamente qué coloritos tiene, ¿verdad? Mi primera pregunta dice: ¿de qué color son las rectas paralelas? Recuerden cuáles son las paralelas. ¿Y cuál de estas figuras, cuál de estas líneas se podría considerar que son paralelas? O sea, que jamás se van a juntar en ningún momento de la vida. Después me dice de qué color son las rectas secantes no perpendiculares y de qué color son las rectas secantes perpendiculares. Recuerden, las perpendiculares son las que forman ángulos de 90 grados. ¿Cuáles son los colores que al unirse en estas líneas me da ángulos de 90 grados? ¿Y cuáles son las que se unen pero no me dan esos ángulos? ¿De qué colores son? Ahora nos vamos a ir a la actividad número 2. Esta información, estos materiales se los voy a estar subiendo también por Classroom por si alguien los quiere tener ahí también. Dice: marca con una cruz las rectas paralelas y una palomita las rectas perpendiculares. A ver, ahí ya hay varios ejemplos. ¿Cuáles son las rectas paralelas que tenemos ahí? Si es necesario, ustedes sigan la línea con una regla. ¿Cuáles son las perpendiculares? Recuerden, perpendiculares son las que en algún momento se van a cruzar. Pueden ser ya sea secantes o perpendiculares, pero las dos se terminan cruzando.